¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, en esta oportunidad voy a explicar respecto a la etapa procesal, las tres etapas. Si bien es cierto, tengo un video ya de cada uno, pero voy a aclarar algunas cositas, ideas puntuales de cada etapa. En el Código de Procedimientos Penales, ¿no? Del 40, se dividían solamente en dos, una etapa de instrucción y una etapa de juzgamiento. En el nuevo código son tres. En la investigación preparatoria, que es una etapa para justamente investigar y prepararse para el juicio, etapa intermedia para revisar y analizar ese control de acusación o de sobreseimiento, y terminamos con la etapa de juicio oral o juzgamiento para justamente revisar y decidir si se absuelve o se condena. ¿Bien? A ver, vamos a aclarar una duda. Si bien es cierto, cada etapa tiene una finalidad, cumple con una finalidad en específico. Por ejemplo, en las diligencias preliminares es en realizar actos de investigación, ¿no? Realizar actos de investigación. Estos actos de investigación deben cumplir con dos características, que sean urgentes e inaplazables, ¿verdad? Urgentes e inaplazables. Por ejemplo, tú no puedes ir y levantar el cadáver de acá al día siguiente. No puedes ir y, sacarle el dosaje etílico a una persona de acá a 2 semanas. Son actos que debes de hacerlo en esta etapa y justamente que sean inaplazables, que no puedas aplazar para otra oportunidad. ¿Bien? En la investigación preparatoria se dice que durante esta etapa eh, hay que se podría decir, recabar, ¿no? Elementos. Pero estos elementos al fiscal le debe dar una idea. Y lo que el código llama recabar elementos de convicción, ¿no? Elementos de convicción. Estos elementos de convicción le debe justamente generar la idea al fiscal para que pueda imputar a una persona la responsabilidad penal, ¿no? Si bien es cierto en las diligencias, ¿no? Es para revisar si ese hecho tiene apariencia delictiva y también así atribuirle este hecho a una persona determinada, ¿verdad? Muy bien, esto es lo que es la finalidad en cada en cada subetapa en la investigación preparatoria. Vamos a hablar sobre los plazos, ¿no? Estos plazos que es muy importante. En los plazos, ¿no? Hay que ser acá muy, pero muy cautelosos, porque en el artículo 334, inciso 5 del Código Procesal Penal, no establece un plazo en específico. ¿Vieron? Si bien es cierto, dice que son 60 días más la discreción del fiscal. Puede ser prorrogables. Pero obviamente tú no puedes buscar, o mejor dicho, investigar un delito de crimen organizado en 60 días, ¿no? No la vas a hacer. No lo vas a hacer. O sea, es absurdo. Por ende, la Corte Suprema se pronunció, ¿no? Y mediante una casación 144/2012 de Ancash, en concordancia con la casación 599/2018 de Lima, que es de Fuerza Popular, establecieron los plazos de la siguiente manera. En casos simples será de 120 días. Hasta, no y hasta, son hasta 120 días. Este es el máximo. Casos complejos, 8 meses. Y casos de crimen organizado, 36 meses. Estos plazos es el máximo, ¿bien? No se puede prorrogar. En cambio, acá jurisprudencialmente ya no tenemos problema, ¿no? Porque ya está regulado en el artículo 342 del Código Procesal Penal. Dice que en casos simples son 120 días, prorrogables por 60 días más. Casos complejos serían 8 meses, prorrogables por 8 meses más. Y en casos de crimen organizado serían 36 meses, prorrogables más 36 meses más, ¿no?
se dan una idea del tiempo, que es muy importante. Por eso que los fiscales dicen, wow, por favor señorita, ayúdeme porque justamente estoy con el tiempo, ¿no? Hay que ser muy cautelosos con los tiempos. El plazo es muy importante. Bien, aplica también el principio de preclusión. Lo que sabemos es que en esto lo que tú has hecho acá ya no pudiste haberle. A ver, lo que tú has hecho acá ya no puedes hacerlo acá. Y lo que no has hecho acá ya no puedes repetir lo que has hecho aquí, ¿no? Sería acá algo contradictorio. Es lo que busca el nuevo código. Aplica el principio de la preclusión, ¿verdad? Muy bien. Entonces, otro dato importante es que, como sabemos, hay una etapa, ¿no? Cuando tú presentas la denuncia, pasa por una etapa de calificación jurídica. Esta calificación, donde justamente si es procedente la denuncia o no, y pasa por el fiscal a cargo. El fiscal siempre debe de notificar acá apertura de diligencias preliminares y luego justamente formaliza investigación cuando el fiscal ya lo tiene claro. Hay un dato importante, ¿no? Es que es la forma de que justamente acá en las diligencias se apertura diligencias contra las personas que resulten responsables, ¿no? El RQR, los que resulten responsables. Aquí ya no, porque se supone que ya es formalizada, es más formalita, pues, ¿no? Porque justamente acá se aplica a las personas que son determinadas, a ciertas personas que tú puedes investigar. Acá ya no, acá solamente los que resultan responsables, ¿no? Tienes la idea todavía, la sospecha. Otro dato importante es que la Corte Suprema en el 2010, mediante dos acuerdos plenarios, se cansaba de decir que la formalización de la investigación preparatoria, ¿no? La formalización de la investigación preparatoria suspende o interrumpe el plazo de la prescripción de la acción penal. Y bueno, la Corte Suprema se cansó de decirlo en el 2010 mediante dos acuerdos plenarios que la formalización de la investigación preparatoria solamente suspende, mas no interrumpe el plazo de la prescripción de la acción penal. ¿Qué quiere decir esto, Mauro? No lo entiendo, ya me perdí. Sencillo. Vamos a ver un delito de que sea por 4 años. ¿Bien? Supongamos que el delito de matar sea de 4 años, homicidio. Supongamos, es un ejemplo. Bien, entonces, el fiscal investiga que este hecho, ¿no? Ocurrió en el el 1 de enero del 2002, ¿ya? En el 2002. Apertura de diligencias preliminares. Bien, diligencias preliminares. El 1 de enero del 2003. ¿Ok? Bien. Investiga, formaliza el 1 de enero del 2004. ¿Bien? Miren la lógica. El 1 de enero del 2004. Ok. Entonces, acá pasó un año. ¿No? De acá a acá pasó un año. Y justamente formaliza y decide acusar. Pero acá para este entonces fue el 1 del 2006. ¿Bien? Del 2006. Pregunta, de acá a acá pasaron 2 años, ¿no? Si se dice que con la formalización de la investigación preparatoria se suspende el plazo de la prescripción de la acción penal, entonces solamente hasta acá, ¿no? Porque si son 4 años, 2002 más 4 años serían el 2006. Entonces podemos decir que acá justamente en el 2006 prescribe el delito, ¿no? Prescribe. Entonces, ¿cuándo podemos justamente analizarlo? Acá en el 2004 se suspende la acción penal, ¿no? Se suspende. Y para que estos 2 años simplemente se contabilicen sin contar el delito. Recuerden que era de 4 años. 4 años el delito, ¿no? Prescribe en el 2006. Pero ¿qué puedo hacer para que se pueda suspender? Justamente cuando se formalice en el 2004 se suspende. Entonces, si han corrido solamente 2 años, faltarían 4 años
perdón, 2 años para que se pueda completar, ¿no? Estos 2 años va a esperar hasta que recién termine la formalización de la investigación preparatoria. Por eso se dice, la Corte Suprema siempre decía al Poder Judicial, al Ministerio Público y obviamente a los abogados que la formalización de la investigación preparatoria suspende, mas no interrumpe el plazo de la prescripción de la acción penal. ¿Bien? Eso es un dato muy importante que debemos de saber. Bien, vamos a borrar. Perfecto. Entonces, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Otro dato importante es que en las diligencias preliminares, bien, el fiscal puede archivar en cualquier momento sin pedir permiso a nadie, ¿no? Tiene la opción del archivo, ¿verdad? Tiene la opción del archivo. En cambio, aquí ya no puede hacerlo. Debe pedirle permiso al juez mediante un sobreseimiento, ¿no? El nombre cambia, pero la esencia sigue siendo la misma. Tú ya deseas archivar el caso. Ya no deseas continuar con el caso, deseas archivarlo. Y justamente aquí, en la investigación preparatoria formalizada, aparece ese juez, ¿no? De garantías, el juez de la investigación preparatoria. Puede ser que alguien lo llame en las diligencias preliminares, claro, por un control de plazo, una tutela de derechos, una detención preliminar judicial, etc. Y bueno, esa es la idea sobre las diligencias preliminares y la investigación preparatoria formalizada, ¿no? Tienen características muy importantes, los plazos, justamente las casaciones que jurisprudencialmente se han complementado por la Corte Suprema, y una vez que el fiscal ya formaliza investigación y decide continuar, pues debe emitir, ¿no? Todo se notifica con una disposición de conclusión de la investigación preparatoria. Una vez emitido esto, el fiscal tiene dos caminos, ya sea acusar o sobreseer. O puede ser un requerimiento mixto. A 3 personas acuso y a 3 personas sobreseo. ¿Es factible? Así es. Es normal, ¿no? Una vez, obviamente, el fiscal emite, tiene un plazo de 15 días si es caso simple, o 30 días si es un caso complejo, y pasa por una etapa de control. Se le llama control de acusación, o si tú vas a sobreseer, sobreseimiento. ¿Verdad? Bien. Y tenemos la etapa de juzgamiento, que también pasa por tres fases. Tenemos la fase inicial, fase probatoria y fase decisoria. En la fase inicial tenemos la instalación de la audiencia, tenemos la apertura del juicio mediante justamente la teoría del caso, tenemos el informe del juez que justamente va a informar los derechos del acusado, en la admisión o no de la responsabilidad por el acusado. En la fase probatoria tenemos justamente la solicitud de la nueva prueba. Tenemos también el examen, ya sea contradictorio, interrogativo, el examen del perito, el examen del fiscal. Y por último tenemos en lo que es la fase decisoria las aperturas finales o aperturas de clausura. Tenemos la determinación de la sentencia y tenemos por último la lectura de la sentencia. ¿Verdad? Esta es la idea. Cada etapa tiene una finalidad. Es lo que debemos de saber por ley. Esta intermedia, hay que ser muy cautelosos, ¿bien? Hay que analizarlo, hay que estudiarlo, porque justamente en esta etapa de control es donde la defensa ejerce más el derecho a la defensa. Perdón, claro, los acusados o las partes procesales ejercen más el derecho a la defensa, porque obviamente tú recibes la acusación del fiscal y debes de responderlo mediante 3 controles, ¿cierto? Recibes el requerimiento de acusación y tienes para hacerlo mediante un control formal, control sustancial y ofrecer pruebas. Un control probatorio, ¿cierto? Acá en el control formal se aplican los hechos,
personas, delito, en el control sustancial, deducir excepciones, sobreseimiento y en pruebas obviamente ofrece las pruebas que tú creas pertinentes, pues, ¿no? Y es eso, justamente que para evitar que no todo vaya a juicio o que haya juicios innecesarios. De eso trata el nuevo código, ¿no? Los plazos hay que respetarlos. Justamente acá en las diligencias jurisprudencialmente se han complementado. Acá ya están regulados los plazos. Tiene una finalidad. ¿Bien? En el control perdón, en la etapa intermedia es una etapa de control, justamente se revisa, se analiza si procede o no a juicio, y la etapa de juzgamiento obviamente es la decisión final, la etapa estelar, donde se decide si se absuelve o se condena al investigado o acusado por el fiscal. Y esa es la idea que nosotros debemos de saber con la etapa del derecho procesal penal, ¿no?